En cuanto a la historia, ya este tipo de lesiones de ligamentos, estamos hablando que desde 1900 ya se mencionaba sobre este tipo de lesión, en el cual cuando había este tipo de lesión trataban de hacer una reparación, o sea, suturar de nuevo el ligamento a su posición, pero esto siempre tuvo alta falla, que lo veremos porque más adelante. Se buscaban después, como el ligamento cruzado anterior está adentro de la rodilla, se buscaba hacer reconstrucciones que estabilizaran de forma extraarticular, en el cual no se encontró tampoco buen beneficio. Y ya se volvió entonces a intentar hacer las reconstrucciones intraarticulares. Ya reconstruir sería volver a hacer un ligamento nuevo, ya con otro tipo de tejido, en el cual lo que se comenzó a utilizar son los tendones de los isquiotibiales o de la pata de ganso, o también se usaba el tendón patelar junto a su bloque óseo a nivel tibial o a nivel de la patela. Entonces, ya en el 90, gracias a la artroscopía, que son técnicamente mínimamente invasivas, que permite ver toda la rodilla por dentro y demás, se pudo lograr mejorar estas técnicas quirúrgicas, iniciándose primero con una técnica que era con haciendo una perforación desde la tibia hasta el fémur, y colocando el injerto. Hay unas técnicas más anatómicas, que es lo que se está utilizando un poco más el día de hoy, buscando esto, ¿no? Volver a tener la anatomía nativa de la rodilla. Y al día de hoy, perdón, todavía estamos buscando cuál es el injerto ideal, porque cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, en cuanto a la anatomía, el ligamento cruzado, como lo podemos ver, el ligamento cruzado anterior tiene dos haces, uno anteromedial y un posterolateral. Entonces, esto nos va a permitir estabilizar la rodilla tanto en extensión como en flexión y a distintos movimientos. En ciertos movimientos uno se va a contraer y en otros se van a aflojar. Y esta es la versatilidad del ligamento y su importancia a nivel de la rodilla. Como lo mencioné, tiene su haz posterolateral y anteromedial. En cuanto a su biomecánica, este ligamento se encarga de la estabilidad rotacional de la rodilla, de la traslación tibial anterior, o sea que se mueva la rodilla hacia adelante, la parte tibial, y a soportar estrés en varovalgo. Entonces, ellos, como lo mencioné, funcionan en conjunto. El anteromedial va a ser más estable, como está en 45-60 grados de flexión, y el posterolateral en extensión. En cuanto a la epidemiología, estamos hablando que en lesiones deportivas, estamos hablando del 40-50% de las lesiones se da en el ligamento cruzado anterior. Y es algo que vemos más de todo en atletas jóvenes. Y esto se puede ver a cualquier edad. Sin embargo, cuando el paciente está en la adolescencia, y esto va más asociado a avulsiones de la espina tibial, que eso ya es otro tema, pero que es donde se inserta el ligamento cruzado a nivel tibial. Se da más en mujeres que en hombres. ¿Y por qué es esto? Ya que la anatomía de la mujer, que suele tener las rodillas un poquito más en valgo, y aparentemente al hacer ejercicio suelen tener unas contracturas o sea, el cuádriceps suele ser tan potente como los isquiotibiales. Ese tipo de desbalance cuando saltan y al caer crean más presión en la rodilla y tienen una mayor tendencia a lesionarse. Y en Estados Unidos estamos hablando que es una lesión que se da de 200 a 400.000 al año, ¿no? Con una tasa de revisión. Una tasa de revisión sería volver a tener que operar este tipo de lesión de un 8%, o sea que se hace una buena tasa de revisión. Y esto puede ser temprano, que sea en los primeros meses, tardío ya al año, ¿no? Y se puede ver tanto una mala técnica quirúrgica o a un paciente perfectamente operado que se puede volver a lesionar, ¿no? Y algo que tiene este tipo de lesión que va asociado a la lesión de otras estructuras. Esto va mucho asociado a lesiones de ligamento colateral medial, a meniscos, al colateral lateral, entonces es una estructura que hay que prestarle mucha atención. Cuanto a la historia clínica, como en todo, como les enseñé en propedéutica y esto, es muy importante una historia detallada, ¿no? Cómo le pasó al paciente, cuál fue el mecanismo de lesión. El paciente suele mencionar una sensación de pop, o sea, que algo pasó allá dentro de la rodilla, algo se explotó, algo se rompió. Eso es lo que te va a decir el paciente. Va a tener mucho dolor, va a venir con mucho edema también.
la rodilla va a estar inestable. El paciente suele decir que la rodilla se le va, es lo que suele decir. Este tipo de lesiones de una vez viene acompañada de debilidad de la fuerza del cuádriceps. Y en el examen clínico es siempre muy importante en este tipo de, y en todas las articulaciones, ya que tenemos dos, podemos evaluar una con la otra, ¿no? Y podemos ver qué tan estable es una comparación a la otra. Así que siempre, si vamos a evaluar alguna extremidad lesionada, siempre evaluar la otra. Si el paciente no llega en agudo, el paciente va a venir con una posición de flexión, edema y dolor. Si ya el paciente viene con una lesión crónica, probablemente venga con una lesión con una hipotrofia del cuádriceps y no necesariamente flexión. El paciente puede tener un rango de movilidad completo, pero sí va a venir con esa historia de inestabilidad. Esto causa mucho sangrado hasta que el paciente va a venir con una hemartrosis. Un paciente que viene con sangre en la rodilla es una lesión de ligamento cruzado hasta que se demuestre lo contrario. Va a estar muy sensible y bueno, y el rango de movilidad que digo que está limitado, ¿no? Entonces, el mecanismo de lesión, ¿cómo nos lesionamos el cruzado? El paciente va a tener una lesión en extensión, va a recibir una fuerza en valgo, suele tener la pierna una rotación interna y con una presión, con una traslación tibial anterior. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo vendría pasando esto? Bueno, con esta imagen podemos verlo, ¿no? Aquí vemos a GC cómo tuvo una lesión, con la rodilla bastante en extensión, con una fuerza en valgo, con una rotación interna y cómo se mueve y cómo se lesiona. Lo mismo Falcao cuando se lesionó, que le hicieron el hachazo por detrás, lo mismo, el paciente sufre la rotación, con la fuerza en valgo, la pierna estaba en extensión y se rompe el cruzado. Ya no aguanta la fuerza la fuerza exterior supera la fuerza que la aguanta y se rompe el cruzado. Entonces, contra las pruebas diagnósticas, por lo general en propedéutica o en ortopedia, siempre vamos a escuchar sobre el Lachman, el cajón anterior, y el pivot shift, que es un poquito más difícil de sacar, y vamos a ver unos videos cómo son cada uno de estos exámenes. Y últimamente también estamos utilizando mucho un nuevo signo, que es el Lely test o el lever test, lever de palanca, que lo que uno hace es que uno pone el puño debajo de acá de la pantorrilla y uno al hacer la fuerza hacia abajo, arriba de la patela, lo que vamos a provocar es esto, ¿no? Si el paciente tiene si tiene el cruzado intacto, íntegro, al tú presionar el paciente va a elevar la pierna. Sin embargo, si hacemos este movimiento y el paciente no levanta el talón de la mesa, muy probablemente el ligamento cruzado está dañado, está roto. Entonces el Lachman vendría siendo poner el paciente se da un poquito de flexión, más o menos 30 grados, y se hace el movimiento, ¿no? Y se ve entonces la traslación anterior de la tibia. Es una de las pruebas más específicas. Y el cajón anterior. Esto lo vemos más en pacientes con lesiones crónicas. Al tú hacer la fuerza, se da esa traslación anormal de la tibia hacia adelante. Y ya si queremos ver un poquito de lo que es la estabilidad del cruzado, porque puede que el paciente tenga una lesión parcial, pero a pesar que no es una lesión completa, es inestable, entonces nos ayuda mucho esta prueba del pivot shift, de lo que vemos el resalto ese de la rodilla justo cuando estamos haciendo la fuerza, ¿no? Y ese salto que tiene la rodilla. Y es reproduciendo esa fuerza, una presión en valgo, una presión con la rodilla en extensión, llevando la flexión. Más o menos como el mecanismo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, también hay pruebas objetivas para saber si el ligamento está lesionado. Este es el KT1000, el KT2000. Más que todo esto lo vemos en paper, ¿no? En artículos. Y aquí, bueno, aquí yo estaba destacando que en el lugar donde estuve en Canarias se hacían estudios de esto de investigación. Y lo que tú haces es que tú puedes ver esta traslación y la puedes medir, la puedes cuantificar. ¿Cuántos milímetros se mueve la tibia en comparación a la otra? Y así mismo puedes medir si cuando operaste ya volviste a tener ese movimiento muy similar a la otra o todavía se viene igual que antes. Es algo un poquito más para investigación más que todo. Entonces, en radiografías, por lo general en radiografías no vamos a encontrar muchas cosas, pero hay algo que se llama la fractura de Segón, que se ve a nivel de la cara lateral de la tibia,
a nivel proximal, o hay algo también mencionado como estudios profundos, pero la verdad es algo, son detalles muy, muy pequeños que son difíciles de encontrar. Por ende, el estudio, que es el gold estándar de diagnóstico, va a ser la resonancia magnética, ¿no? Que lo que vamos a encontrar es distintos signos. Vamos a decir que puedo poner el láser, ¿sí? A este nivel, esto que estamos aquí es edema óseo, que se da a nivel de a nivel de tanto el fémur como de la tibia. Si vemos aquí esta línea amarilla, es donde debe ir el cruzado anterior en este corte sagital, y se encuentra es acostado. Entonces eso significa que hay un cruzado que no está pegado donde tiene que ir allá arriba. Entonces está acá abajo. Entonces ese acostamiento del cruzado es que está roto. Aquí vemos que no se ve una imagen como se debería ver en esa región. Aquí no se ve el cruzado, se ve una maraña ahí que no se entiende. Entonces, bueno, probablemente esté dañado. O aquí, como vemos en la amarilla, como se debe ver el cruzado en este corte coronal, y como no se encuentra en la otra imagen. Ahora, también se puede hacer una artroscopía diagnóstica, que esto sí es lo más certero que podemos encontrar. Aquí lo que vamos a ver es el signo de la pared vacía, que no se ve un injerto, no se ve el ligamento pegado en la pared. Y si lo vemos con el probador, cómo se viene, cómo ese es un ligamento que no es estable, ¿no? Podemos encontrar esto, que es el acostamiento, lo que vimos en la resonancia, que era ese ligamento acostado. Bueno, aquí lo estamos viendo ya en vivo, que este ligamento se perdió de su inserción femoral, y como está acostado y se pega a la sinovia del cruzado posterior. Y esa es una rodilla inestable. O cuando son crónicos podemos encontrar, no vemos cruzado, simplemente no está cruzado. Esta es la huella en la tibia, donde debía ir el cruzado. Y si vamos viendo de un enfoque en la parte femoral, también igual vemos que esta es la huella aquí donde debería haber un cruzado, que no está, que está lesionado. Aquí viendo, vamos a soltar este láser para ver. Aquí entonces viéndolo en la artroscopía, aquí estamos desde el portal lateral, estamos viendo cómo ese cruzado no está haciendo nada, no está agarrando nada. Entonces, en cuanto al manejo y el tratamiento, es muy importante en medicina, más en estos tiempos de la hidroxicloroquina y este tipo de cosas que no se debe usar, es basando en la medicina basada en la evidencia, ¿no? Al igual, para este tipo de lesiones tenemos medicina basada en la evidencia. Entonces, ¿qué se recomienda en cuanto al manejo no quirúrgico cuando tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior? El día de hoy es algo controversial, debido a que sabemos que si no tenemos ese estabilizador de la rodilla va a seguir moviéndose y va a provocar que haya lesiones concomitantes. O sea, sabemos que el menisco cada año, a pasar de los meses, va a seguir aumentando el porcentaje que se vaya lesionando. Sin embargo, se encuentra también que un paciente con una lesión de ligamento cruzado, que la rodilla que no está inestable, con fisioterapia puede mejorar mucho. Se decía antes que en pacientes mayores de 40, 50 años no está recomendado. La verdad, el día de hoy, con los deportes de gente mayor, cada vez haciendo deportes más fuertes y demás, esto de verdad que no es una contraindicación. Un paciente que hemos tenido, un paciente de 60 años, se le puede operar un cruzado, cuando antes eso no se hacía. Pero una persona de 50, 55 años que le gusta correr, hacer maratón, le gusta hacer senderismo, ¿cómo le vamos a quitar eso? Entonces, cuando tenemos lesiones parciales y no es muy laxa o es estable, y se puede manejar con braces, ¿no? Sin embargo, estas recomendaciones son bastante limitadas. Para un manejo quirúrgico, está totalmente recomendado en pacientes jóvenes, deportistas, laborales, o sea, estamos hablando de policías, cuidadores. O sea, imagínense ustedes en el internado que le toque empujar una camilla y que le falle la rodilla.
vamos a tener que montarlo también a la camilla y llevarlo, ¿no? O sea, necesitamos una rodilla que funcione. Paciente que tiene una lesión parcial porque es inestable, también hay que operarlo. Si encontramos un paciente con lesión de ligamento cruzado anterior o posterior, o menisco con ligamento cruzado anterior, hay que operarlo. Y si el planejo conservador no es exitoso o falla, es otra indicación, ¿no? Y entonces, en cuanto a qué debemos hacer, si reconstruir o reparar, a pesar que al día de hoy cada vez están saliendo más técnicas de reparación, todavía lo indicado o lo que tiene mayor evidencia o mayor porcentaje de éxito es la reconstrucción del ligamento cruzado, y por eso lo que vamos a ver ahora es la reconstrucción, ¿no? Y eso estamos hablando ya de recomendaciones fuertes, ¿no? Basadas en evidencia. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, no nos vamos a hacer muy técnicos, pero sí vamos a hablar que, por lo menos las dos técnicas que mencioné, la del monotúnel o el túnel transtibial, que se hace una perforación, vamos a buscar el láser de nuevo, se hace una perforación a nivel de la tibia, y a través de ese mismo orificio hacemos el túnel femoral para poner entonces a través del injerto, a través de eso, ya cada vez lo estamos haciendo más en la forma anatómica, que es haciendo un túnel tibial de una forma y el túnel femoral lo hacemos a través de otra técnica, de otra forma, ¿no? Si buscamos evidencia de cuál es mejor entre uno y otro, puede que sea bastante similar lo que encontramos de resultados. Pero en cuanto a funcionalidad y esto, cada vez nos dice que debemos irnos más a la parte más anatómica. Aquí un estudio del grupo CUDAT, que fue uno de los grupos donde estuve allá en Barcelona, que hablaban que hacían la comparación, ¿no? Un estudio doble ciego de qué era mejor entre ambas técnicas. Y se encontró que sí había ventajas de usar un portal anteromedial, que era una mayor estabilidad rotacional, un menor tiempo de recuperación, y los pacientes tenían una mayor capacidad de salto. Entonces, este es un grupo que estamos hablando que ellos trabajan con la mutualidad de futbolistas catalanes. O sea, los futbolistas de la región de Cataluña tienen un seguro privado exclusivamente para ellos desde que eres niño hasta que llega hasta segunda división. Si no me equivoco, el Girona pertenecía, donde juega el panameño, Barcelona, el Girona pertenece a la mutualidad. Entonces estamos hablando que se operan, que se atienden más de 25.000 pacientes al año. O sea, se ven muchos futbolistas, demasiado pacientes en este tipo de lesiones, ¿no? Esto, en cuanto a la posición de los túneles, también eso no se puede poner en cualquier lado. Si vemos, estamos trabajando en áreas que son bastante milimétricas, y esto nos puede fallar bastante en su posición. En cuanto a la parte que si debemos reconstruir un haz único o doble, o sea, esos haz que mencioné, el anteromedial y el anterolateral y el anteromedial, si debemos hacerlo de esta forma, la evidencia nos dice que podemos hacer un solo haz, o sea, hacer un solo injerto, bien colocado, puede cumplir la función, que es lo más utilizado. Ahora, ¿qué injertos son los que utilizamos? Se puede usar el injerto de cuádriceps, que el tendón de cuádriceps con la pastilla ósea aquí de la patela. Ojo, no tenemos un mismo paciente, ¿no? Estamos viendo nada más el ejemplo. El tendón que es el hueso tendón hueso, que es el que se usa mucho en deportistas de alto rendimiento, que se usa la pastilla ósea tanto de la rótula como de la tibia, y se usa el tendón patelar, o el de los isquiotibiales, ¿no? Pues de la pata de ganso, que aquí en nuestro medio es la técnica más utilizada, lo que más hacemos aquí en Panamá. Entonces, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, y a esto también le podemos agregar el aloinjerto, ¿no? de cadáver. Cada uno tiene su ventaja y sus desventajas, el cual lo podemos, se puede ver muy bien en este artículo del estado del arte sobre este tipo de lesión, y si no, podemos discutir cualquier detallito más tarde, ¿no? Para no ahondar tanto en este tema tan técnico. Lo que sí es que uno debe ver el porcentaje de revisión, si la actividad del paciente,
la edad que tiene y las complicaciones, ¿no? Para escoger cuál es la mejor técnica de esto. Es importante saber el diámetro que estamos utilizando. Sabemos que debemos buscar por lo menos un injerto que el diámetro de él sea de 8 milímetros. Entonces, entre los implantes que vamos a usar para reconstruir el ligamento, hay distintas formas. Estos son tornillos interferenciales, estos son botones corticales, y estos son unos tornillos de bloqueo que se bloquean ellos mismos. Ahora, aquí no es tanto, lo importante no es tanto el implante que uses, sino que se coloque bien, cumpliendo todos los principios, ¿no? Lo que a mí me gusta es el doble botón cortical, que es la técnica All Inside, que es la que vamos a revisar ahora. Que tiene sus ventajas, ya que no hacemos los orificios de la cortical, sino que hacemos los orificios de adentro para afuera. Ahorita vamos a ver. Entonces, para preparar el paciente, acá lo hacemos con la pierna colgando y marcamos las áreas de donde vamos a trabajar, ¿no? En la cara lateral vamos a trabajar en este pequeño espacio de aquí, en la cara medial acá. En esta zona es donde vamos a hacer la toma del injerto del isquiotibial. Y bueno, en cuanto a la toma del injerto, se puede hacer con una herida, algunos lo hacen un poquito más grande, yo una herida más o menos de 2 a 3 centímetros a este nivel. Buscamos el tendón, hay que limpiarlo de toda su adherencia y lo que hacemos es que lo cortamos, lo vamos jalando y buscando y liberándolo todo hasta que quede lo más suelto posible. Y con un tenótomo, que lo que hacemos es pues, insertarlo en su región más proximal, tomamos el injerto. Entonces, en cuanto a la preparación, por lo general, cuando ya tomamos el injerto, esto es lo que vamos a tener, que es la porción tendinosa con la porción muscular. Por lo general, la técnica de isquiotibiales se usan tanto el semitendinoso como el gracilo o el recto interno. Y lo que se hace es esto, ¿no? Que se pone uno con otro y se le dice que se hace se usan los dos tendones para buscar ese diámetro de mínimo de 8. Y al final nos queda un injerto de más o menos, de este largo, de más o menos 10 centímetros y esto. Ahora, para la técnica que yo utilizo, que usa los túneles internos y estos, yo necesito un injerto un poco más corto. La ventaja de él es que nada más, si tiene un buen semitendinoso, nada más le quito un solo tendón y así no, el paciente no pierde algo de fuerza de flexión de la rodilla. Y lo que me queda más o menos es un injerto más pequeño, ¿no? Puede ser más o menos de 6 centímetros de largo, pero este es uno que quedó de 10 milímetros. O sea, es un injerto bastante grueso que es importante para la estabilidad. En cuanto, si se acuerdan, como vimos esta imagen, ¿no? Que es la huella del injerto. Aquí yo con una guía me apoyo en esa zona y ¿qué es lo que voy a hacer? A través de la cortical, o sea, de la parte exterior de la rodilla, voy a pasar es una guía que sería como una especie de alambre, bueno, sería, como se le dice alambre, ¿no? Que ella lo que va a hacer es que en su punta, ella va a bajar rectecita y después va a botar un pedazo, así, que al dar vuelta, lo que hace es un drill hacia un drill retrógrado, que cambias a esto, ¿no? Ahora, diciéndolo así es medio complicado, así que vamos a un video más fácil. Entonces ahí estamos en la huella, pasamos la guía de afuera adentro, la técnica se llama All Inside porque todas las cosas son desde adentro, y ahí vemos cómo se bota la carita del drill y comenzamos a hacer el túnel retrógrado hacia atrás, nos permite hacer el orificio o el túnel. Entonces, ¿cómo? Vamos a cambiar. Entonces, al final lo que vamos a tener es esto, un túnel circular, pero que el hueco grande va a estar en la parte interior de la rodilla. En la cara posterior va a haber un hueco pequeño, que es donde pasó la guía.
Y a través de ahí vamos a poder pasar una sutura que es con la que vamos a recoger la sutura por donde vamos a pasar el injerto. Igual, lo mejor lo vemos en un video, que es lo que hacemos, ¿no? Perdón. Aquí ya hemos hecho el orificio, el túnel, mejor dicho. Y retiramos entonces el drill. Entonces ya vemos un túnel de 10 milímetros y a través de él entonces vamos a poner un dispositivo que nos va a permitir poner una sutura. Esa sutura van a entender más adelante por qué la estamos poniendo ahí. Entonces, como les mencioné, la vez que lo encontramos es la huella tibial. Bueno, en esa huella tibial es donde vamos a tratar de buscar el túnel tibial. Y hacemos lo mismo. Con esta técnica usamos lo mismo, la misma guía, hacemos el mismo orificio de adentro para afuera. Y igual, también vamos a pasar una guía que vamos a rescatar por los portales artroscópicos. Los portales son heridas de 1 centímetro más o menos, ¿no? Entonces, en cuanto al paso del injerto, aquí, vamos a buscar aquí el láser. Esta zona aquí donde tomamos el injerto, aquí tenemos un portal que es el que se suele utilizar el de trabajo, que es el portal el lateral, y este sería por un portal medial, que es donde estamos pasando el injerto que está aquí. En este punto fue donde yo pasé la guía, el túnel ese retrógrado, yo lo pasé por aquí. Por eso me está saliendo una estructura a este nivel, que es donde yo voy a jalar entonces el injerto para colocarlo en ese punto, ¿no? Ahí vemos el injerto entrando a la articulación, y aquí vemos una imagen, ¿no?, de cómo estamos posicionados. En este momento yo soy el que está acá, estoy jalando entonces el injerto, llevándolo hacia su posición. Que en el video sería más o menos esto. Perdón. Entonces uno con una sutura especial que se va apoyada en el botón cortical, uno va traccionando el injerto y vemos cómo el injerto entonces va a entrar en ese túnel. Ese túnel más o menos es de 20 milímetros, que entonces eso significa que esos son los 2 centímetros que van a quedar en ese túnel, que es lo mínimo que necesitamos para que se forme un nuevo cruzado anterior. Si vemos, estamos usando un tendón que se va a convertir en un ligamento, o sea, un tendón que se va a ligamentizar para volverse entonces el ligamento cruzado anterior. Y esto es algo que el mismo cuerpo hace con el pasar del tiempo. Entonces, como vimos, tenemos el tendón ya pasado en la parte femoral, ahora hay que pasarlo a la parte tibial. Entonces, en ese punto hay que cambiarse de posición para hacer entonces la tracción a nivel de la parte tibial. Entonces, ponemos al paciente con la rodilla en extensión, vemos como el tendón está flojo, un tendón que no tiene la fuerza, entonces uno tiene que traccionarlo con las estructuras que tenemos para que quede entonces el tendón tenso, el ligamento que estamos reconstruyendo que quede tenso. Que sería más o menos esto, ¿no? A través del orificio ese que hicimos, vamos a recuperar entonces el injerto y ya vemos cómo él va a entrar entonces en el túnel tibial. Ahora, esto puede estar un poquito enredado hasta a los ortopedas cuando están empezando y todo lo demás, ¿no? Porque esto me da un poquito más avanzado. Pero igual aquí todos somos estudiantes de medicina y nos gusta un poquito todo este tipo de cosas, entonces vamos viéndolo, ¿no? Y más adelante podemos irlo agarrando poco a poco. Aquí lo que hicimos fue que ya pusimos la rodilla en extensión, porque el ligamento cruzado anterior lo que va a hacer es dar estabilidad hacia la traslación. Entonces necesitamos que la rodilla esté en extensión para fijar entonces el injerto más o menos en esa posición. Entonces ya después que hicimos ya traccionamos en ambos lados en el túnel tibial, en el túnel femoral, entonces podemos ya medir la fuerza que tiene ese injerto, ¿no? Como lo vimos antes, probándolo como un injerto no estable, inestable cómo se mueve, y este ya lo vemos que está bastante estable. E igual se puede seguir traccionando un poco en ambos puntos para que quede más firme el injerto, ¿no?
Entonces, si se acuerdan de esta imagen que vimos del tendón acostado, que es este mismo paciente que operamos, ya este sería con el injerto ya colocado. Si lo vemos ya de una visión medial, ese hueco, esa huella que veíamos, ya está cubierta por el injerto. Entonces sería, ya viéndolo en video, sería esto lo que encontraríamos. Viéndolo ahorita desde el portal lateral, que es el de visión, pasamos al portal medial, moviendo la cámara, y ya lo vemos en su posición. A nivel radiográfico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estos son los puntos donde se apoyan ambas suturas, tanto la que va arriba en el fémur como va aquí en la tibia. Estos serían los botones corticales. En esos botones, que son de titanio, estéril y demás, es donde se apoya entonces la sutura y que quedan firmes. Esto va a tener su función durante un tiempo, porque al final es la biología lo que va a mandar aquí. Aquí lo que va a depender que el ligamento funcione es que él se adhiera, que él se convierta en un ligamento, ¿no? Que se ligamentice. Y que a través del mismo injerto que sea estable, no a través de las suturas que son las que le van a dar estabilidad en los primeros meses. Ahora, pueden haber complicaciones con este tipo de cirugía. Aquí por lo menos si podemos ver, vemos bastante chapitas acá arriba. Este fue un paciente que tuve durante el fellow, un paciente que era de Andorra, que ya se dedicaba a esquiar, tenía 60 años y se había dañado el cruzado en 3 ocasiones. Se operaba, se recuperaba, esquiaba, se rompía el cruzado de nuevo y lo hizo. Esta era la quinta vez que, no, creo que era la cuarta vez que lo operábamos. Sí, hay 3 chapitas y estaban poniendo la cuarta esa vez. Teníamos que ponerle al injerto, porque ya se había usado su isquiotibiales, el isquiotibial de la otra pierna, el hueso tenía un hueso, bueno, ya lo que quedaba era el halo. Entonces, entre las complicaciones, esta es una técnica, como ven, que se usa agua, una técnica bastante limpia, o sea, la tasa de infección es bastante pequeña, sin embargo es un dolor de cabeza. Una infección en una articulación es terrible, porque daña el cartílago de forma irremediable. La artrofibrosis, que es la rigidez de la rodilla, ese tejido queda fibroso de esa sinovia que está dentro de la rodilla, se pone tan fuerte que el paciente no puede flexionar la rodilla, es una de las complicaciones. Bueno, las revisiones que habíamos comentado, que la mitad de ellas se ven los primeros 9 meses, que tiene que ver sobre todo con la colocación de los túneles. Como les mencioné, es algo bastante milimétrico que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los aloinjertos que tienen una tasa mayor de ruptura, ya que ellos demoran más tiempo en integrarse a un injerto del mismo cuerpo de uno, ¿no? Y un paciente que ha sido operado del ligamento cruzado anterior de una rodilla, aumenta su probabilidad que tenga una lesión contralateral en su otra rodilla, que es importante también que un paciente lo sepa. Entonces, para evitar esta parte de infección tan cara que le mencioné, también lo que uno hace es que uno puede ponerle entonces una solución de vancomicina al injerto para evitar que se nos infecte, ¿no? Y hay bastante evidencia que nos apoya. En cuanto al regreso al deporte, va a ser algo multifactorial. Sabemos que un porcentaje que puede llevarse hasta 20-30% no va a volver a su nivel anterior a la lesión. Y esto lo podemos ver con Falcao, que lo vimos en antes. Él tuvo una ruptura del cruzado, contaba en River. Se operó, volvió, estuvo en el Porto, en Atlético, que era un monstruo, se lesionó en el Mónaco, en la lesión que vimos, y él más nunca volvió a su nivel. Sin embargo, Ronaldo, el fenómeno, el gordillo, él se lesionó 2 veces el cruzado y volvió y siempre mantuvo su nivel, aunque nunca fue el mismo que estuvo en Barcelona esta temporada. Este tipo de cirugía, bueno, permite el apoyo inmediato, al principio parcial, dependiendo de lo que te duele el paciente. Es muy importante que realicen los ejercicios de flexo-extensión y se hace un inicio de rehabilitación bastante agresiva. Sin embargo, el paciente no puede hacer deporte de pivote durante estos 6 meses y no lo debe hacer durante el periodo de rehabilitación. Escuchamos muchas veces, acá X jugador se lesionó el cruzado, baja de 6 meses. Bueno, esa baja de 6 meses, y eso lo vemos en todos los congresos que vamos y esto, ya que el ligamento cruzado anterior es algo tan importante que estos congresos de la Sociedad Internacional de Artroscopía
se dedican a hablar 4 días enteros sobre el ligamento cruzado anterior. Es algo que tiene tanta importancia y demás, que todavía se está estudiando. Y la mayoría de veces tú vas a ver que ningún médico va a estar tranquilo que un paciente vuelva a recuperarse en estos 6 meses. Ya debido a que la biología nos demuestra que a los 12 meses es que ese tendón se ligamentizó, perdón, ¿no? Que ese deberá, más o menos, dependiendo si el paciente mantiene una misma fuerza de una extremidad con la otra, el 80% y este tipo de cosas, que nos va a permitir dar una alta deportiva. Ahora, un deportista de primer nivel lo rehabilitan desde el día 1, todos los días, varias veces al día, y bueno, también teniendo un cuádriceps potente, ayuda a que tenga una rodilla estable y esto, pero muchas veces se la están jugando. O sea, no es tan fácil que ellos vuelvan tan rápido. Y al día de hoy, bueno, se siguen innovando técnicas nuevas y esto. Como vimos, nosotros hicimos el túnel, lo que se suele hacer es un túnel circular. Ahí están buscando la forma que sea un túnel más oval, como sale en la imagen, para tratar de cubrir casi todo el espacio en abanico de ligamento cruzado en sus haces anteromedial y anterolateral, anteromedial y lateromedial. Y también, inclusive, están usando hasta un injerto sintético, es casi como tener una prótesis. En el último congreso de la sociedad, que fue en Cancún, muy bonito lugar para hacer congresos, usaron, en China, estaban usando unos ligamentos de estos sintéticos que no necesitan integrarse, y es como una prótesis, y mostraron sus pacientes que en 3 meses ya lo tenían de vuelta jugando fútbol. O sea, esto es algo que todavía, bueno, habrá que ver qué tan bueno es esto, ¿no? Y en el futuro cómo si se pueden ser reproducibles, ¿no? Y bueno, estaba hablando con Alexandra y me estaba preguntando más o menos el inicio y todo esto, esta parte, estas últimas diapositivas, más que taquilla y este tipo de cosas, más o menos como para que vean como un estudiante, al igual que ustedes, con las mismas preocupaciones y este tipo de dónde voy a hacer el internado, de dónde voy a hacer mi residencia, de todo este tipo de cosas, como uno piensa si uno puede ir a otras latitudes o ese tipo de cosas. Bueno, aquí era cuando hice el fellow en Canarias. Este fue con el doctor que estaba, el doctor Garcés, que él era el él era el médico de la Unión Deportiva Las Palmas. En ese momento estaba en primera división. Y acá tuve la oportunidad de ser parte del equipo médico, en el cual me tocaba estar a ras de campo con los jugadores, ahí en la liga, estando en partidos contra Sevilla, contra el Real Sociedad, partidos importantes, que bueno, estaba ahí metido y quién lo diría, un panameño casi metido aquí, y bueno, el primer panameño en esto, y bueno, estábamos por allá, aprendiendo un poquito, acá con Boateng, como estaba fichado, que hizo una gran temporada, ya no ha vuelto a ese nivel que tuvo ahí. Ese cuando tuvo recién fichado, que vimos que con selección de cruzado en la parte anterior. Eso estamos hablando que fue en 2017. Acá, este fue mi primer día del fellow, cuando estuve en Barcelona. Que fui contra un médico que es experto en hombro muy bueno. Y aquí estábamos, este era un hospital público allá, en Belviche, lo habían recién hecho, estábamos hablando que la pantalla con la que se operaba una 70 pulgadas, una locura. Y tú quedas y que, wow, si en mi medio yo poder operar así. Y para muestra, bueno, el día de ayer estábamos haciendo una reconstrucción de una lesión masiva en manguito rotador y más o menos las mismas condiciones, con el mismo instrumental, la misma marca y demás, en un hospital de muy alto nivel también. Entonces sí, se puede. Acá varios de los doctores con los que estuve, que eran parte del fellow, porque era con la Universidad de Barcelona, entonces me tocaba estar en varios hospitales al mismo tiempo. Iba un día a cada hospital a rotar, con un experto en hombro, con un experto en rodilla, en cadera y ese tipo de cosas. Acá de la derecha es el doctor Hashem, que fue que dije antes, que me recibió en el hospital. El que está en el medio es el doctor Ramón Cugat. Si le gusta un poquito fútbol, lo habrán escuchado de la cirugía que le hizo Suárez hace poco, a Kun Agüero, a Ansu Fati.
que cuando yo estuve cuando Panamá, o sea, bueno, cuando fuimos al Mundial, mejor dicho, y un mes antes del Mundial operamos al Kun Agüero. Y ella me lo decía, ¿qué hace un panameño aquí metido en esta vaina? Bueno, ahí estábamos, operando al Kun Agüero. Y este doctor lo conocí en un congreso en el 2015 y al final pude ser fellow de él y ya después encontrármelo ya en congreso ya como un colega, ¿no? Entonces, si de algo decido para animarlos y pues bueno, cualquier cosa a la orden y ha sido un placer darle esta charla y bueno, que se ha extendido 1 hora. La verdad es que muchas gracias por estar aquí presente. Y cualquier cosa a la orden y en redes sociales ahora como todo se mueve por ahí, también pueden buscar en las redes sociales o la clínica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su docencia. Me imagino que varios tendrán un par de preguntas. Creo que ya hay una en el chat. No sé si quiere que se la lea o ahí la ve. Ok, si un paciente que tiene la rodilla no la puede doblar, ¿qué puede ser? Puede ser rotura de menisco, pero otro que los tendones están tensos. Ok, una rodilla bloqueada va asociado a una lesión de menisco, una lesión en asa de Ball, por lo general, ¿no? Es el primer diagnóstico que debemos descartar. Porque, como vemos, una lesión de ligamento lo que hace es que la rodilla se inestabilice, sea inestable, que se mueva. Una rodilla bloqueada, estamos hablando de algo que está provocando que no te deje que se doble. Hay un tope, es algo mecánico, que muchas veces es el menisco, que es el que se mete en medio y no permite entonces que la rodilla se doble. Ahora, a veces también puede ser un cuerpo libre, que también, que se lo podría mostrar, que también, que puede una lesión condral, que se pueden meter también ahí a nivel de la articulación y puede provocar que se bloquee la rodilla. Doctor, yo tengo un par de preguntas. La primera es que mencionó que este tipo de lesiones, o sea, va a ser diferente la clínica, ya sea cuando es aguda, cuando es crónica. Y lo que quería saber es que en cuánto tiempo más o menos estas lesiones se empiezan a considerar crónicas y que si se ha visto o sea, mejores resultados al momento de ser manejadas estas lesiones, si siendo agudas o siendo crónicas. Una excelente pregunta. Estamos hablando de ya una lesión aguda, estamos hablando en sus primeras 2 semanas, más o menos, ¿no? Hasta el mes lo podemos ir considerando. ¿En qué momento es mejor operar? Y esto, por lo general, al deportista de alto rendimiento se opera bastante en agudo, en la primera semana, en el momento que el paciente tiene una movilidad completa de la rodilla. Sin embargo, esto va muy asociado a artrofibrosis, que es lo que mencioné. Ahora, a un deportista de rendimiento tú lo vas a movilizar rápido y de forma agresiva, ¿no? Porque tienen un fisioterapeuta ahí al lado de uno. A una persona normal, a uno de nosotros, médicos, jugadores de fútbol de fin de semana, cuando se podía, la pandemia lo permitía, y tenemos un tipo de lesión de esta forma, lo que se recomienda es enfriar la rodilla. O sea, no operarlo en agudo, que el paciente tenga una completa movilidad de la rodilla para después entonces operar. Okay, y ya que menciona eso de los deportistas y más que nada los futbolistas, cuando ellos se lesionan, ¿qué tipo de injerto es el que se utiliza más en ellos? Porque, por ejemplo, mencionó que los isquiotibiales puede quitarles un poco ya sea el movimiento de la flexión, que es importante para ellos. Entonces, ¿qué tipo de injerto se utiliza en ellos? En verdad, o sea, se puede utilizar todos, cualquier injerto se puede utilizar. Ahora, ¿qué es lo que hay más tendencia a utilizarse? Porque eso depende igual de las latitudes y el médico que lo opere. Pero lo que más se suele utilizar en deportistas de alto rendimiento es el hueso tendón hueso, o sea, el tendón patelar. ¿Por qué? Porque esa pastilla ósea está asociada a que se va a integrar más rápido el injerto, ¿no? A poner un hueso sobre hueso se va
o sea, más rápidamente vas a tener el injerto adherido, ¿no? A la rodilla, que es lo que más se utiliza. Pero tú puedes utilizar todo, porque igual esa fuerza que te puedes perder el isquiotibial en flexión se recupera bastante. Y es igual de potente que un hueso tendón hueso, ¿no? Entonces, por eso son los dos injertos más utilizados. O sí hay una tendencia a utilizar el hueso tendón hueso para harto el rendimiento. Listo, gracias, doctor. A la hora. Doctor, yo tengo otra pregunta, que, o sea, mencionó que cuando se tomaba el injerto de los isquiotibiales podía perder un poco de fuerza, pero quería saber si había alguna otra repercusión en ese grupo de músculos al quitarles un pedacito del tendón. No, o sea, la verdad puede haber algo de dolor al principio, equimosis y demás, pero no es algo que sea limitante para el paciente. Sobre si pierde un poquito de fuerza de flexión, se recupera haciendo con gimnasio y se van hipertrofiando igual el bíceps femoral y demás, entonces se llega a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, con esta técnica, como no se quitan dos, o sea, todavía tienes el otro isquiotibial que puede realizar la función, ¿no? Entonces, como que es menos invasivo para ciertas cosas, porque cuando hace el hueso tendón hueso, también se asocia a que puede doler la zona cuando te arrodillas, o a veces refieren que puede tener mayor riesgo de dolor anterior de rodilla, o de un mayor riesgo de una fractura de patela. Pero al final, bien indicado, cualquiera de estos injertos son muy buenos, la verdad. Bien aplicados, por hecho. Ok, gracias. Y otra preguntita que también mencionó que como que cuando te operan uno de los ligamentos anteriores cruzados, tienes más probabilidades que se te fracture el contralateral. Y quería saber, ¿eso es porque los pacientes tienden a apoyarse en ese o por qué ocurre eso? O sea, sí, es una combinación de cosas, ¿no? Ya, sí, puede que ya el paciente ya tenga una predisposición, o sea, o tenga mayor riesgo, que sea algo como innato, ¿no? Ya el paciente puede que tenga mayor angulación en las piernas, por el apoyo más sobre la otra, o sea, pero son causas multifactoriales, ¿no? Y al final es como que, bueno, tiene mayor riesgo. No significa que se va a romper el contralateral, pero sí tiene mayor riesgo que se rompa el contralateral que una persona que no tiene una lesión de cruzado. Es lo que aumenta, pues, lo que se ha encontrado, es lo que se ha encontrado en el tiempo, estadísticamente. Gracias. Creo que en el chat llegó otra pregunta, pero es sobre el menisco. Bueno, sí, no hay problema, podemos verla. Podemos ir. No me aparece. Si un menisco se puede recuperar sin operación, sí se puede recuperar, pero es que el menisco ya es otra historia, ¿no? El menisco depende de la zona en que se lesiona. Puede ser, si es la lesión más cerca de la cápsula, o sea, más en la periferia, donde hay mayor irrigación, tiene chance de recuperarse, ¿no? Teniendo ciertos cuidados y esto. Si la lesión es más hacia la parte media de la rodilla, hay menos irrigación y una lesión ahí tiene menos chance de recuperarse y muchas veces se puede ir abriendo esa lesión y puede crear bloqueo o dolor. Entonces, de que se puede recuperar sin cirugía, sí, pero va a también depender qué tipo de lesión de menisco tenemos. Ahora, una rodilla que se bloquee por la lesión de menisco probablemente tenga un asa de balde y sí, ese paciente va a requerir una cirugía para volver a poner el menisco en su lugar. Antes se pensaba que el menisco de eso no servía para nada y se encontraron que cuando hacían las menisectomías, que quitaban menisco, había una alta tasa de desgaste de rodilla más adelante. Y ahora es todo lo contrario, ahora es save the meniscus. Eso es lo que se dice internacionalmente. O sea, uno busca la forma de salvar el menisco. Bueno, creo que ya no hay más preguntas.
bueno, si no, cualquier cosa ahí también ya tienen sus redes sociales por si tienen más dudas. Bueno, ya entonces eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por prestarnos de su tiempo para darnos esta docencia y A gracias la a todos orden. por asistir la noche de hoy. También los que asistieron, recuerden llenar el formulario de asistencia para que se les tome en cuenta. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, muchas gracias por la Bueno, invitación y si desean tocar otro temita, con mucho gusto. Más adelante. claro, seguimos en contacto, doctor. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.